Hola, ¿qué tal? En este video voy a enseñarles cómo poner estos picos para bardas perimetrales. Estos picos sirven para que los ladrones no se brinquen a robar a tu casa. Y bueno, estos picos están envueltos en un plástico que es bastante resistente y son muy filosos. Yo al principio pensé que solo pinchaban, pero en realidad también tienen un filo. Entonces se tiene que manejar con mucho cuidado. Ahí vemos una tira. Esta tira es de aproximadamente 1 metro. Ahí puede verse la comparación de mi mano con los picos. Y tiene 3 agujeros. Ahorita más adelante vamos a ver cómo instalarla correctamente. Bueno, nos vamos a subir a la escalera. Asegúrense de que esté bien firme, porque como nos vamos a subir a los últimos escalones, cualquier balanceo puede ocasionarnos un accidente. Bueno, como pueden ver, los blocks están llenos de papel. Yo le puse papel, hojas de papel de cuaderno, para que la mezcla no se fuera hacia abajo. Los vamos a rellenar con mezcla y les vamos a poner unas anclas. Ahí podemos ver una hoja de papel, es simplemente una hoja de cuaderno, para que la mezcla no se vaya hasta abajo y no tengamos que gastar mucho cemento ni mucha arena. Bueno, vamos a necesitar una varilla corrugada para construcción. Puede ser cualquier varilla, una varilla sólida, no tiene que ser construcción obviamente, pero yo tengo esta y es la que voy a usar para hacer este tipo de anclas. Lo vamos a hacer con el esmeril, pero obviamente con el disco de corte, y vamos a cortar secciones de una cierta medida para que nos quede este tipo de ancla. Esa es la que vamos a poner en los agujeros de los blocks y vamos a rellenar con cemento para que no se pueda mover los picos de la barda. Ahí tenemos el ancla soldada y va a meterse en los agujeros de la solera de los picos. Ahí no pude meterla porque tenía un poco de pintura, pero ahí sí pude. Estos picos únicamente se soldan al ancla y el ancla a la pared. Así es como iría. Y vamos a empezar con los cortes de la varilla corrugada de 3/8. Limpiamos muy bien la mesa y con un flexómetro vamos a medir y con un marcador vamos a marcar a 12 centímetros. Yo lo hice a 12 porque el block no está muy alto, pero si tienes un block que está más alto, entonces te sugiero que hagas una ancla de mayor medida, de mayor longitud. Marcamos, en este caso van a ser 3 anclas para posteriormente cortarlos. No olviden utilizar su equipo de protección personal, en este caso los tapones para los oídos, ya que el esmeril hace mucho ruido. Y cortamos las 3 piezas. Ya teniendo nuestras 3 piezas, lo siguiente que vamos a hacer es cortar los pedazos que van a servir como ancla a esos 3 pedazos. Estos van a ser de 5 centímetros y se van a necesitar 2 por cada pieza de 12 centímetros. Entonces tendríamos que cortar 6 pedazos. Ajustamos bien a la mesa con las prensas y empezamos a cortar de nuevo.
Ok, ya terminamos de cortar los 6 pedazos de 5 centímetros. Ahora lo que toca es cambiar el disco de corte por un disco flap o disco de lija de grano 80 para preparar todas las piezas y que no se batalle a la hora de soldar, ya que esta varilla está bastante oxidada e incluso tiene un poco de cemento. Bueno, con la ayuda de las pinzas de presión de punta larga vamos a ir quitando todo el óxido y la suciedad que tengan las varillas para que pueda soldarse sin ninguna dificultad. Lijamos muy bien todo. Bueno, después de esto seguimos con las varillas. Le vamos a hacer un tipo de punta para que pueda entrar más fácilmente a la solera de los picos. De igual manera vamos a quitarle todo el óxido para que pueda soldarse fácilmente. Y así es como nos queda. Repetimos el proceso con las otras dos piezas. Le sacamos punta, le quitamos el óxido, le quitamos cualquier resto de cemento, de mezcla, limpiarlas en general. Ahí están nuestras 3 puntas y nos aseguramos de que entren bien en los agujeros, ya que al manipular los picos en una barda pues es un poco peligroso y lo que menos queremos es batallar ya estando arriba de la barda. Nos fijamos que entren bien en los agujeros, cualquiera de los 3. Ahí está. Y listo. Ahora lo único que falta es soldar. Ahí me sacudí un poco la mano porque la mera verdad el trabajo con el esmeril hace que te duelan las manos por la vibración. Ahí si tienen un esmeril de buena marca pues no les va a afectar esto. Yo en mi caso tengo uno barato pero cumple la función. Ahora acomodamos las anclas de esta manera y procedemos a conectar la máquina. Ahí la máquina se va a prender y se va a regular a aproximadamente 100 amperios. Pueden ponerle un poco más, pero les sugiero que no le pongan menos de eso, porque si no las soldaduras les van a quedar crudas o con muy poca penetración. Ponemos la masa de tierra, la pinza de tierra, perdón, y empezamos a soldar. Empezamos a soldar las 3 anclas rápidamente. Traten de poner la mayor cantidad de puntos posibles para que quede bien agarrada a la hora de ponerlas en el cemento. Soldamos una y la dejamos enfriar. Y después empezamos a soldar la otra. Y así hasta que terminemos las 3. Mientras esperamos a que se enfríen las anclas, lo que vamos a hacer es limpiar un poco la barda
para que no haya ninguna piedra o ninguna parte de mezcla. Esto lo hacemos con el cincel y el martillo. Y después vamos a preparar lo que es la mezcla. Vamos a limpiar primero las herramientas de trabajo. En este caso son 2 espátulas y un recipiente plástico que tenía ya un poco de mezcla ahí. Vamos a limpiar muy bien y vamos a añadir una parte de cemento por 3 partes de arena. Después vamos a empezar a mezclar muy bien. Y ya que esté mezclado, vamos a añadir agua. Se añade aproximadamente la misma cantidad de agua que se añadió de cemento. Después mezclamos otra vez muy bien hasta que la mezcla quede con una consistencia pastosa. No queremos una mezcla muy líquida, ya que queremos que las anclas se agarren bien y no se muevan a la hora de soldar. Queremos que queden firmes. Así es como queda la mezcla. Y bueno, vamos a rellenar un poco. No olviden mojar muy bien la barda para que el cemento o la mezcla agarre bien, para que se pueda pegar bien. Aparte, si no la mojan, es más probable que la mezcla se vaya a cuartear, ya que el agua que tiene la mezcla la va a absorber la pared. Entonces mojen muy bien la pared antes de aplicar la mezcla. Y ya que hayan terminado, empiezan a rellenar los hoyos. Antes de eso, suban los picos y marquen dónde van a ir cada uno de las anclas. Y primero rellenen todos los hoyos que no tengan el ancla. Al final rellenan los que tienen el ancla y meten el ancla. Yo no lo grabé porque se necesitan 2 manos para hacer esto y pues no pude. Pero así es el procedimiento. Rellenan muy bien y aquí ya podemos ver que ya está arriba los picos. Ya los metí en las anclas. En este caso el primero y el segundo quedan muy bien. El último ya no alcanzó a meterse, pero sí lo voy a poder soldar. Y aparte, fíjense muy bien que está la solera del pico anterior junta con la solera nueva. Esto es para que toda la hilera quede soldada y no queden separadas. Así si quieren quitar una, van a tener que quitar todas. Después empezamos a soldar las anclas con la solera de los picos. Sóldenlo muy bien. Ahí cometí un error muy grave, puse la pinza portaelectrodo muy cerca de mi celular y por poco y lo tiro. Ahí casi me da un infarto, porque si se caía mi celular desde esa altura, lo más probable es que se hubiera quebrado. Vuelvo a acomodar ahí la cámara muy bien y empezamos a poner otra vez los puntos. Al final lo que hago es soldar la solera anterior con la solera nueva de picos
Y ya lo único que queda por hacer es rellenar con cemento para que ahora sí quede protegida la solera con las soldaduras. Y ya está, ahí tenemos nuestros picos bien sujetos a la barda. Y bueno, espero les haya sido de mucha utilidad este video. Yo ahí llevo cuatro hileras, aún me falta poner una, pero ya la pondré otro día. Aquí podemos ver las fotos. Y bueno, espero les haya sido de mucha utilidad. Nos vemos en la próxima.